Hola, soy Ruperto. En este video veremos la curva de calentamiento para el agua, que es simplemente un gráfico que nos permite ver cómo varía la temperatura del agua cuando la calentamos a una velocidad constante. Todo esto fundamentado con el modelo de partículas. No te lo pierdas. La curva de calentamiento del agua que veremos la obtenemos al calentar agua a una velocidad constante, midiendo su temperatura durante todo el proceso. A medida que nos desplazamos a la derecha del eje X, aumenta la cantidad de energía entregada al sistema, y la temperatura la tenemos sobre el eje Y. La curva que obtenemos depende de la sustancia elegida y de la presión atmosférica. Por eso aclaramos que la curva que veremos es la que se produce al calentar agua a una presión de una atmósfera. Lo mantendremos presente en la parte inferior para incluir un dibujo más. La idea es que observemos lo que ocurre con la temperatura del agua a medida que calentamos. En este ejemplo, pasaremos por los tres principales estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. Comenzamos a calentar un cubo de hielo que se encuentra a menos 20 grados Celsius en estado sólido. A medida que el hielo incorpora energía calórica, la temperatura aumenta. Recordemos que las partículas en estado sólido se encuentran cercanas entre sí y ocupan un lugar determinado que no pueden cambiar, pero vibran en su lugar. Este aumento de temperatura está relacionado con que las partículas que componen el agua vibran con mayor intensidad. Cuando la temperatura del hielo llega a los 0 grados Celsius, mantiene esa temperatura a pesar de seguir incorporando energía. Esto se debe a que el hielo comienza a fundirse. Ocurre un cambio de estado sólido a líquido. La energía calórica incorporada es utilizada para vencer las fuerzas que mantienen unidas a las partículas en un lugar determinado. Estas siguen cercanas unas a otras, pero adquieren la capacidad de trasladarse, cambiando de posición con respecto a las demás. Una vez que el agua se encuentra totalmente en estado líquido, todas las partículas poseen movilidad. Entonces, la energía que incorpora el sistema la utiliza para aumentar el movimiento de las partículas del líquido. Por eso, nuevamente, aumenta la temperatura. No olvidemos que el agua está incorporando energía calórica a velocidad constante durante todo el proceso. Las partículas del agua en estado líquido simplemente se mueven con mayor velocidad, ya que el agua incorpora energía calórica de esa manera. Cuanto mayor es la temperatura, más rápidamente se mueven las partículas que la componen. Cuando la temperatura del agua líquida llega a los 100 grados Celsius, podemos ver nuevamente que se mantiene la misma temperatura a pesar de seguir incorporando energía calórica. Esto es así porque el agua comienza un nuevo cambio de estado, de líquido a gaseoso. La energía incorporada es utilizada para que ocurra el cambio de estado. Las fuerzas que mantienen cercanas a las partículas que componen el agua en estado líquido son vencidas y por lo tanto comienzan a separarse unas de otras. La temperatura se mantiene constante durante todo el proceso, hasta que todo el agua pasa al estado gaseoso. La energía que incorpora el sistema es utilizada para vencer las fuerzas que mantienen unidas a las partículas. Una vez que el agua se encuentra en estado gaseoso, vuelve a incrementar su temperatura al incorporar energía calórica. Las partículas se mueven con mayor velocidad a medida que el agua incorpora energía calórica. Para concluir, podemos resaltar que en los cambios de estado, la incorporación de energía calórica no aumenta la temperatura, ya que esa energía que incorpora el sistema es empleada para vencer fuerzas de atracción entre partículas. Pero cuando no ocurre un cambio de estado, la energía calórica que incorpora el sistema se utiliza para aumentar su temperatura, y esto otorga mayor movilidad a las partículas que lo componen. También es importante destacar que generalmente las sustancias en estado sólido son más densas que en estado líquido, ya que las partículas que lo componen se encuentran más cerca unas de otras. Sin embargo, en el caso del agua, en su estado sólido, las partículas se ordenan ocupando mayor espacio que en el estado líquido, que es más desordenado.
Por esta razón, el hielo es menos denso que el agua líquida y flota. Pero en la mayoría de los casos, como los metales, el estado sólido es más denso que el líquido y no flota. En la sección de póster dinámicos les dejo este esquema por si quieren verlo detenidamente. En el próximo video veremos la ley de Boyle del estado gaseoso, que relaciona la presión y el volumen de un gas cuando la masa y la temperatura se mantienen constantes. Hasta el próximo video. Chao.